Por Saracho, vamos supuesto. a volver al juicio a los exministros de Agricultura y Ganadería. Por ello, le agradecemos por estos minutos al abogado, en este caso defensor, ¿verdad? Eh, Carlos Arce Letelier. Nuevamente, muchísimas gracias, y le digo nuevamente porque en realidad en estos días estábamos probablemente bastante intensos y lo estamos molestando porque queremos tener novedades de este juicio, doctor. Gracias nuevamente por estos minutos. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Una aclaración, también soy abogado, ¿eh? Sí, sí, Claro. sí, claro, claro. Necesariamente, doctor. Valga la pena aclarar, ¿verdad? Totalmente. No, no, es una broma nada más para eh, Pa- distendernos un rato un viernes por la tarde. Sí, señor. En Y realidad tendríamos que estar en otras circunstancias probablemente ya, disfrutando de lo que podría ser un feriado largo con algunas cuestiones, pero lamentablemente pasan cosas en el país que eh, la verdad que incomodan bastante y por sobre todas las cosas nos hacen sentir esa incertidumbre muy marcada. Pero bueno, volvamos a lo nuestro, ¿le parece, doctor? Y sí, cómo no. queríamos repasar justamente esto que guarda relación con el juicio, ¿verdad? Sí, efectivamente, luego de las primeras posturas que nosotros habíamos sostenido en los incidentes iniciales, y luego de haberse resuelto la recusación, hoy reiniciamos o continuamos con el juicio y expusimos nuestras reposiciones en relación a que disentíamos con la postura y la decisión del tribunal, y el tribunal, luego de escuchar a todas las partes, decidió, digamos, ratificarse en el sentido de su decisión primaria, y podemos decir que ya arrancó el juicio con la lectura del auto de apertura, en donde se expusieron los hechos que el Ministerio Público le atribuye a mi defendido. El juicio quedó en receso hasta el próximo 10 de octubre. Ok, doctor, y respecto al rechazo de esta reposición que plantearon por la cuestión de la prescripción, estábamos escuchando parte de tu exposición también ante el tribunal. ¿Qué argumentaron ellos? O sea, ¿agregaron algo más a la postura que ya tenían o no? Sí, la postura de ellos, la posición del tribunal, pues justamente tal cual yo había mencionado, que coincidieron con nosotros en que habían pasado más de 5 años entre la presentación de la acusación y el inicio de la audiencia preliminar. También coincidieron con nosotros que en ese lapso, a diferencia de lo que había dicho el juez Amarilla Arnica, no habían existido circunstancias que interrumpían el cómputo de la prescripción. La Ujú. diferencia estaba, según lo expuesto por la señora presidenta del tribunal, en que sí habían acontecido circunstancias objetivamente insuperables que impedían el cómputo de la prescripción y por ende eran causales de suspensión. Ujú. Nosotros dijimos que la decisión del tribunal de considerar que el expediente no se encontraba en primera instancia y se había ido a Cámara de Apelaciones para resolver unas recusaciones, y estaba en la Corte por una acción de, creo que era un recurso extraordinario de casación. No eran circunstancias que impedían la prosecución del procedimiento o que impedían el inicio o la continuación de la acción penal. Hay que Ujú. entender que hay una gran diferencia entre la suspensión del procedimiento como tal y el ejercicio de la acción penal. La suspensión del procedimiento por situaciones como recursos, recusaciones, etcétera, afecta al plazo máximo de procedimiento. Pero lo que no se comprende, y es lo que yo sostengo siempre,
Lo que no se comprende correctamente es que cuando hablamos de prescripción no se ve afectada el proceso, se ve afectado el ejercicio de la acción penal, que es muy distinto. Pero bueno, el tribunal, apoyándose en esa situación, en esa corriente, que sin decirlo hizo referencia a la teoría de los tiempos muertos, pregonada por Bacigalupo en su momento. Dijo que estas circunstancias que impedían que se tramitara el proceso también afectaban a la prescripción. Nosotros sostenemos que esas circunstancias afectan al plazo máximo de procedimiento y no al ejercicio de la acción penal. Claro, y mencionó incluso tu colega, doctor, te adheriste a su postura también y después complementaste obviamente también en el tema de que el expediente en un momento dado, creo que de 2019 al 2021, estuvo en el juzgado del doctor Gustavo Amarilla, pero no se convocó a una audiencia preliminar. O sea, esa circunstancia, ¿tenés, digamos, fe de eso o no, doctor? Sí, también es eso. Y lo que nosotros nos remarcamos es que el ejercicio de la acción penal siempre estuvo presente. De hecho, en esta misma causa hay personas que fueron condenadas. Sí. Y entonces yo me pregunto, ¿cómo puede ser que el ejercicio de la acción penal se haya se haya suspendido o se haya visto afectada si en esta misma causa hubo personas que fueron a juicio oral y fueron condenadas? Y de hecho las sentencias creo que ya están firmes y están siendo ejecutadas. Entonces, la pregunta que yo me hacía, si el tribunal dice de que el expediente estuvo paralizado y que no se pudo continuar con el mismo, ¿cómo es posible que en esta misma causa hayan personas que hayan sido juzgadas en juicio oral? Claro. De ahí lo que yo siempre rescato, esa disociación de conceptos con respecto a las causales que afectan al plazo máximo de procedimiento con las causales que podrían afectar no el procedimiento, el ejercicio de la acción. Y cuando el fiscal está en pleno juicio acusando a una persona, está haciendo uso del ejercicio de la acción penal. Y en este caso en particular no veo yo que haya sido afectada. Si el expediente estuvo, digamos, entre comillas, o parte del expediente paralizado en una instancia, eso no puede ser afectado al usuario, al justiciable, Claro. porque no depende de él, dependen de los órganos jurisdiccionales. Pero el ejercicio de la acción penal está ahí, no está suspendida el ejercicio de la acción penal. Y eso es lo que pretende la prescripción, eso es lo que enfoca la prescripción, que quien tiene el ejercicio de la acción penal no la pueda utilizar por algo. Y en este caso en particular, el ejercicio de la acción penal estaba vigente en manos del Ministerio Público. Tal cual. Tal cual. Y respecto, doctor, pues mencionaste también, además de eso, repusiste algunos rechazos que dio el tribunal respecto a algunas pruebas. Creo que una gestión de una auditoría, un incidente, pero a ver, el incidente respecto a la inclusión de una prueba, creo que es, que habla sobre precisamente la gestión de tu defendido, ¿no, doctor? No, era una exclusión que solicitó el Exclusión. Ministerio Público, Sí. en base a mencionando de que no había una descripción concreta o una determinación precisa de los puntos de pericia, pero en el auto de apertura están expresamente establecidos cuáles son los puntos de pericia que se necesitan para que nosotros podamos enfocar nuestra teoría del caso. Nosotros habíamos justamente mencionado de que no contar con ese elemento probatorio nos afectaría directo a nuestra teoría del caso, porque con eso nosotros podríamos eventualmente demostrar al tribunal que toda la actividad que realizó mi defendido al momento de firmar las resoluciones son producto de un trabajo previo de equipos que están antes que él, y cuando pasan todos esos filtros, son 13 filtros que hay que pasar para que el proyecto de resolución llegue a la mesa del ministro para que éste pueda firmarlo. Y nosotros queríamos, justamente con ese elemento probatorio, exponer al tribunal cuáles eran las características que vinculan o cuáles las que envuelven toda la actividad del ministerio o del ministro, en el sentido de
a aprobar o no el desembolso para X proyecto. Claro, claro. Y respecto también al incidente de nulidad, doctor, mencionaste que no se describe bien en la acusación cuál es el sujeto, digamos, que fue engañado, porque hay condenados incluso ya en esta causa, y que supuestamente ellos Sí, habían originado el perjuicio en realidad. la cuestión es que el tipo penal de estafa implica que la persona que miente, por eso se llama el autor, mediante la mentira crea un perjuicio patrimonial. Ujú. Entonces lo que nosotros sostenemos, porque no se expone ahí en la acusación, cuál fue la persona que recibió el mensaje mentiroso, cuál fue la persona que recibió el mensaje que la ley califica o describe como declaración falsa, porque esa persona debe ser una persona física, no puede ser un ente, no puede ser Hacienda, no puede ser el banco, tiene que ser una persona física. Esa persona física que puede representar a Hacienda o que puede representar al banco es la que recibe el mensaje, y que ese mensaje, contrastado con la verdad, no coincide. Al haber esa no coincidencia entre lo que se dice, la mentira, y la realidad, esa persona que recibe el mensaje cae en un error, y no hay una descripción de quién es la persona que cayó en el error y que eso lo llevó a disponer del patrimonio. Ya. Bueno, doctor, finalmente todavía no pudiste acceder, nos estaba diciendo esta mañana, a todas las carpetas fiscales, porque son creo que más de 110 tomos, ¿verdad, doctor? Sí, eso va a llevar tiempo seguramente. Ya Ujú. vamos a comenzar a recopilar la información. En esta etapa era incipiente, eran solamente debatir los incidentes iniciales, y ya a partir del 10 comenzará ya el juicio en sí, con los alegatos iniciales del Ministerio Público, luego nuestros alegatos, y posteriormente comenzaríamos con el debate. Se prevé incluso que el juicio sea largo, doctor, me imagino por la cantidad de pruebas que hay, ¿verdad? Sí, o sea, de hecho es bastante voluminoso. El auto de apertura tiene casi 800 páginas, Ujú. eh, pero no sé si el Ministerio Público va a desistir de varios testigos, porque son Mm, casi 1000 sí, testigos. Yo no sé si el Ministerio Público va a tener digamos, el interés de llamar a todo el mundo. No sabría decirlo. Eso ujú, dependería ya del criterio o de la estrategia que tenga el doctor Estigarribia. totalmente. Bueno, doctor, vamos a estar atentos entonces a lo que va a ser la continuación del juicio, nos dijiste el próximo 10 de 10 de octubre. octubre. Sí, el próximo 10 de octubre. Vamos a las 8:30, creo que vamos a comenzar ya con los alegatos iniciales de la Fiscalía. Ok, perfecto. Doctor, te agradecemos por tu tiempo y por los datos, ¿eh? Que tengan un buen fin de semana. Dale, muchísimas gracias por la oportunidad, y buen fin de semana para todos ustedes. ¿Está? Gracias. Gracias, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. Bueno, era el defensor Carlos Arce Letelier hablándonos así, y abogado. Obviamente Y abajo, estamos claro. hablando de hecho